modo de introducción, ¿sabían que David hablaba solo? Rey David hablaba solo, ¿sabían, no? De hecho, hay un salmo en el cual habla solo. ¿Saben cuál es? Cuando David dice, bendice alma mía a Jehová, ¿con quién está hablando? Bendice alma mía a Jehová. El mismo, ¿no? Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Todos hablamos solos, ¿sabían eso? Bueno, los que están en casa siempre lo escuchan, lo comparto en los devocionales. A la mañana cuando te levantás, decís, bueno, me voy a poner las medias, las zapatillas, me voy a apurar porque se me hace tarde. Uno se da instrucciones a sí mismo, ¿no? ¿Es así o no es así? Comparto esto a modo de introducción porque de lo que quería hablar es sobre nuestra voluntad, a dónde está puesta y bajo quién está dirigida. Ustedes saben que hay una fe correcta y hay una fe incorrecta. Hay amor genuino, verdadero, único, y hay amores que son incorrectos, ¿o no? La Escritura habla del amor al dinero, del amor a los bienes terrenales, habla de pasiones desordenadas y también habla de la pasión de Jesús, de la pasión de Cristo, de la pasión que tenían los discípulos y los apóstoles por seguir a Cristo, por hacer su voluntad, a tal punto de que muchos de ellos dieron su vida a cambio de no negar su fe, como dice la canción, ¿no? Porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. Entonces, nuestra voluntad está ahí, está, cada día, cada mañana. La determinación que tomamos y bajo la influencia de qué estamos. ¿Quién dirige? Nuestro corazón. ¿A quién prestamos oído? ¿Cuál es la instrucción que mueve nuestro motor, nuestra determinación? ¿Cuál es el impulso para vivir, el motivo, el deseo de progresar, de avanzar? Tal vez solo viniste a buscar una rehabilitación y te encontraste con que la vida es mucho más que dejar atrás una vida desordenada, porque la vida en Dios, en Cristo, está colmada de bienes. El Señor te amplía el panorama, te revela, te da sabiduría de una forma invaluable, indescriptible, incalculable. Dice la palabra de Dios que la sabiduría es más rica que el oro. ¿Sabían eso? ¿Conocen la historia del rey Midas? El rey Midas anhelaba que todo lo que él toque se convierta en oro y le fue concedido ese deseo. Pero claro, cuando agarraba el vaso de agua, se convertía en oro, no podía tomar agua. Quería comer, agarraba un pan y... ¿Qué hacemos con el oro? Con todo lo que toco, si no lo podía usar para lo esencial, que es vivir. La verdadera riqueza no está en lo material. Lo esencial, dice una frase de un libro, no es visible, es invisible a nuestra mirada, a nuestros ojos. La esencia de la vida está más allá de lo cotidiano, de lo natural, de lo carnal, de lo terrenal. Es espiritual. De hecho, la vida espiritual es más real que la vida natural. Hay gente que tuvo revelaciones de la vida fuera de esta y dice que todo se vuelve mucho más real. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla en la carta, dice que él le fue permitido estar en el tercer cielo y ver cosas que no podría describirlas acá. Así dice la Escritura. No encontraría manera de describir lo que vi, lo que viví, lo que sentí. Porque las riquezas de Dios están muy por encima de cualquier cosa que uno pueda perseguir sobre la tierra.
Y si nuestra voluntad está persiguiendo cosas que hay sobre la tierra, estamos, como quien dice, ¿no?, pegándole al viento. No tiene... Es más de lo mismo. ¿Vieron una película que se llama... Hay una película que se llama El abogado del diablo, que primero el diablo le entra de una manera, despertando en él la codicia. Al final de la película, como que pudo resolver ese problema al actor, ¿no? Pero luego le despierta otro instinto, otra pasión. El plan evidente y claro del mundo es apartar nuestra mirada de la de Dios, de la de Cristo. Apagar el amor, hurtar, matar y destruir. Hurtar es sacarle algo a alguien cuando se descuida. Es diferente a un robo. El robo es de forma directa, frontal. El hurto es cuando la persona duerme, se descuida. Matar la vida espiritual y destruir el alma en el infierno, la destrucción eterna. Por eso es importante y es necesario que nosotros tengamos puesto el lente que te revela lo espiritual, que te muestra las cosas que son de Dios. Ahí está la mayor clave, la mayor llave para que nada te detenga en tu caminar. O sea, es ver la vida de forma espiritual, recibir esa revelación de Dios. Cuando, por ejemplo, uno quiere subirse a un sentimiento de enojo o de rechazo, entender que es mejor ser espiritual que ser emocional. Es mejor decidir correctamente, actuar correctamente que dejarse llevar por algo que uno siente. Porque nuestros sentimientos ya sabemos a dónde nos conducen, ¿no? ¿O no lo sabemos? ¿Los míos? Mamá. ¿Oramos? ¿Cómo no agradecerte, Dios? Porque en ti está la sabiduría, la fortaleza. Tú eres un Dios de amor y no nos queda ninguna duda que estás presente, Dios, para ministrarnos, para hablarnos. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Ministranos, edifica nuestro corazón, sacia nuestra sed con tu agua viva, Dios. Sopla, Espíritu Santo, vientos nuevos, renueva nuestro corazón, Dios mío. Queremos estar delante tuyo con la actitud correcta, con un corazón humillado, con un oído dispuesto a oír tu voz, a ser aconsejado por ti, a ser dirigido por ti. Necesitamos tu voluntad en la nuestra, que se fusione, que se acople y que esté por encima de todo lo demás, Señor. Tú lo eres todo, Señor, y sin ti nada somos, bendito Dios. Enséñanos a ver con claridad que la vida sin ti no tiene sentido, es más de lo mismo, es la misma trampa del Edén una y otra vez sin ti, Señor. Bendice tu palabra, bendice a cada persona que está escuchando tu mensaje, bendice esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, vamos a la Escritura. Ezequiel capítulo 13, versículo 17. Ezequiel 13, 17. La idea de lo que te quiero compartir es que podamos ver con más claridad la voluntad de Dios. A veces nosotros nos hacemos un Dios de varias cosas que vamos agarrando. Es como un rompecabezas que se forma y ese es el Dios que nos salió, ¿no? Lo metemos al horno, lo sacamos y algunos tienen un concepto de Dios que es todo rigidez y no te podés mover ni un milímetro a la izquierda o a la derecha porque si no te puede venir un gran mal. De hecho, hay billetes que están escritos de la siguiente manera: si no le haces 7 copias, vendrá sobre ti un gran mal. Se te va a morir el perro, se te va a herniar el gato, ¿no? Porque está impuesta la fe a través del miedo.
¿Nunca le tocó leer un billete que dice así? Si no seguís esta cadena, te va a morder una jirafa. ¿Qué sé yo? Te va a pasar algo muy malo. Hay gente que interpreta la fe de una forma muy liberal, muy liviana. Bueno, Diosito es buenito. Diosito Papá Noel, ¿no? Diosito me ama, me quiere, ¿no? Yo hago lo que quiero, pero Diosito a mí me quiere. Hay diferentes conceptos de la fe y del entendimiento de Dios porque la gente no busca una revelación directa y no busca tener ese diálogo íntimo con Dios. Y esa revelación está acá, está manifiesta. Ezequiel 13 había dicho, versículo 17 dice así: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Esto pareciera ser algo muy común, muy trivial, ¿no? Se suele dar. Gente que dice, he recibido la revelación y Dios me ha mostrado, ¿no? Exageraciones emocionales de cuál es la voluntad de Dios. Y acá el Señor, dentro de su voluntad, explica, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que conforme a su propio corazón profetizan. ¿Sabe lo que significa profetizar? Es dar a entender algo que está encubierto, revelarlo. De hecho, profecía significa revelar el corazón de Dios. Pero hay profecías que son genuinas y hay profecías que no lo son. Hay gente que dice, así ha dicho el Señor, y Dios dice, no lo he dicho, no, ni siquiera está en la palabra, ¿no? Hay cosas que no tienen congruencia con las Escrituras y son simplemente emociones. Y hay muchos ejemplos bíblicos del emocionalismo y de la administración fuera de la voluntad de Dios. Las exageraciones o los deseos personales de alguien. La gente que pretende torcer o doblar lo que se está dando para generar una conveniencia o simplemente para salirse con la suya o obtener la razón. La palabra de Dios dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, nada hagas por querer tener la razón o por querer quedar bien vos. No se trata de que quedemos bien nosotros, se trata de que sea manifiesta la verdad de Dios. Por eso hay tantas denominaciones, porque muchas veces las personas tienen un concepto de Dios y lo tiran, y si hay un desacuerdo ya esa iglesia se divide, y después se divide más y se divide más, y está la iglesia que pone la silla apuntando para allá, y la iglesia que pone la cortina acá, y la iglesia de... Hay muchos puntos de vista, pero lo importante y lo que tiene que ser como base es la estructura bíblica siempre. Si no está la palabra y no es revelada por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, puede sonar muy bonito, pero no puede tener el efecto y la consecuencia que uno necesita para crecer, para ser edificado. Al contrario, más entorpece, resta, divide que suma. Amén. Vamos a un ejemplo en la Escritura. Isaías 65:2. Vemos la voluntad de Dios y vemos qué es lo que hay adentro nuestro. Isaías 65:2 dice, así dice Dios, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Bueno, luego sigue más heavy, ¿no? Unas características más tenebrosas, pero calculo que nosotros no estamos en eso. Sino que entendamos que la cuestión siempre es así. Dios dando
multitud de bienes a las personas y el hombre arrancando y agarrando para cualquier lado. ¿Pero por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Nuestra naturaleza, dice la Escritura, está inclinada al mal. ¿Quién no tuvo malos pensamientos hoy? No hablemos de malos pensamientos, hablemos de pensamientos incorrectos también. Es como que uno lo carga eso, ya está ahí, viene a bordo, ¿no? La naturaleza pecaminosa viene a bordo y es importante sujetarla. La palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento llevándolo cautivo. ¿Saben lo que es llevar cautivo? ¿Saben lo que es la cautividad? En los tiempos de guerra, cuando un ejército arremetía contra otro, se llevaban cautivos prisioneros. Eso es un prisionero de guerra. No lo mataban, sí lo llevaban como un medio de negociación con el oponente. Yo tengo 20 de lo de ustedes. ¿Qué hay, no? ¿Cómo resolvemos esto? Nosotros tenemos que aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Amén. Y tenemos que tener en claro que si hubiéramos sido tan ilustres, tan brillantes, tan eficaces, tan objetivos, las cosas se nos hubieran dado de otra manera. ¿O no? ¿Querés saber a dónde te conduce tu propio razonamiento y tu naturaleza y tu forma de ver o de vivir? Observa un poco hacia atrás el fruto que dio el proceder. Y si la respuesta no fue bueno, entonces es necesario actuar de una forma diferente, ¿o no? Hay una frase que dice, haz lo que nunca hiciste para poder obtener, para poder recibir, para poder lograr lo que nunca recibiste. Y la gente intentó con todo. Fue al curandero, fue a la bruja, fue al psicólogo, fue al psiquiatra, fue al médico, fue al hospital. Nació su hijo, nació su otro hijo, obtuvo una pareja, tuvo muchos motivos como para resolver el problema de su corazón y no dio resultado. Y suelo ver a chicos que vienen a este lugar procediendo de la misma forma y tratando de obtener un resultado diferente. Pero si sembrá naranja no van a salir uva. O sea, lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo que se siembra en la carne, ¿qué dice que genera? ¿Cuál es el resultado de sembrar en la carne? Corrupción. ¿Saben lo que es corrupción? Cuando algo está corrompido, cuando algo perdió su esencia, perdió su vitalidad, perdió su propósito. Lo que siembra la carne genera corrupción. Está corrompido, no sirve, no da resultado. Pero el que procede espiritualmente obtiene vida y paz. Y eso es lo que nosotros debemos cargar en nuestro corazón. Debemos aprender a sentirnos bien, a estar bien y a derramar bien sobre los demás. Y a sacarnos el chip tumbero o callejero de la mente. El chip tumbero te va a decir, ¿y por qué vos tenés que estar haciendo esto? ¿Por qué no lo hace otro? El chip espiritual te va a decir, haz lo que es correcto siempre. ¿Qué le dijeron a Jesús? Si eres el Mesías, ¿qué? Bájate de la cruz. En otras palabras le quisieron decir a Jesús, Jesús, sos un colgado, ¿qué haces ahí arriba? ¿No te das cuenta que según lo que vos venís hablando, podés bajarte de la cruz? ¿No le quisieron decir eso? Y cuando él oró, ¿qué dijo? Ni siquiera se sintió ofendido. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben por qué Jesús no se sintió ofendido ni insultado? Porque su nivel espiritual estaba muy por encima de la gente que estaba delante de él. Pasó por alto la ofensa, porque más importante era que la gente se salve del infierno que tomar revancha en contra de los que estaban lastimándolo. Eso es ser espiritual.
Ser espiritual es que esté por encima la condición de la otra persona, a tu propio sentimiento. No estemos tan ensimismados, porque ese es el chip tumbero, el chip de la selva, el de la ley del más fuerte. No seas gil, no te dejé dormir, mirá cómo te está mirando. Si todavía te hace eco y te suena esa vocecita, tenés que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Y saben qué? Para obedecer a Jesús hay que ser valiente. ¿Sabían eso? Valentía no es yo me planto y me la aguanto. Valentía es pagar un precio por dentro para obtener el mejor resultado. Eso es el valor de la persona. Eso es valerse. ¿Qué dice la Escritura? Fuiste honorable ante mis ojos, fuiste de gran estima y te amé, dice el Señor. Que nos mire así Dios y que diga, fuiste honorable, fuiste de gran estima y te amé. Este es mi Hijo en quien me complazco. Tiene la mente de Cristo, procede como Él. Ve la vida, le es revelada de la forma correcta y actúa en base a lo que entiende y a lo que cree. Muestra y manifiesta su fe en su proceder. No hace pataleos ni capricho. Dice la palabra de Dios que hijo caprichoso es hijo que avergüenza. ¿Sabían eso? El otro día fui al supermercado, pobre mamá. Se tiró al piso, dio 20 vueltas, gritó. Qué vergüenza sentía esa madre con esa criatura. Habrá pensado, no llega a haber gente acá adelante, pero el primer tortazo lo acomodo acá nomás. No seamos hijos que avergüenzan, que Dios diga, ¿qué pasa con vos? ¿Qué pasa, hijo? Acá dice, extendí mis manos a un pueblo que es rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Entendamos nuestra naturaleza para empezar a cambiar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Cuándo le cayó la ficha? Cuando se vio en necesidad, ¿no? Dijo, volveré a la casa de mi padre, ¿no? Recapacitó, reflexionó, se reincorporó, hizo lo correcto, pero se enteró de que su decisión fue mala. Si no nos enteramos, la condición de nuestro corazón nunca vamos a cambiar, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y después está verlo y entenderlo y proceder, porque la palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Para confesar el pecado primero tenés que reconocerlo, ¿no? Porque vos no vas a decir a Dios, yo te pido perdón porque hoy agarré la silla 3 y no la 2. Y Dios te va a decir, no veo que esté mal la 1, la 3 o la 5. Silla es, o sea, tenías que sentarte. No había una instrucción de qué silla tenías que sentarte. Bueno, entonces te pido perdón porque, qué sé yo, usé la canilla número 3 del baño. Y Dios te va a decir, no estamos resolviendo este problema como corresponde. Eso es lo que le dijo el joven rico. El joven rico le dijo, yo desde mi juventud guardo la ley, los mandamientos. Y Jesús le dijo, acá hay un tema principal para atender. O sea, estás siendo egoísta con tus bienes, no estás ayudando a los demás, no le estás dando a los pobres. Dale todo lo que tenés y seguime, le dijo, ¿no? Y ahí él tomó una mala decisión porque rechazó esa instrucción. Y es lo que nos suele pasar, que recibimos la instrucción de Dios y la entendemos, porque el joven rico la entendió. ¿Saben por qué se entristeció? Porque la entendió. Porque no se puso a discutir con Jesús. No le dijo, pero Jesús, ¿será que realmente tengo que...? No, se fue triste como diciendo, wow, es así. Pero no lo hizo. ¿O lo hizo? La Biblia dice que se fue entristecido, o sea, no procedió en base a lo que le había sido revelado. Entonces, es reconocer
confesar y apartarse. Es sujetar la voluntad a la de Dios. Porque si la voluntad de Dios no está dentro nuestro, si el reino de Dios no está dentro nuestro, si no tenemos visión de reino, si no actuamos conforme a lo que el reino de Dios espera de nosotros, es más de lo mismo. Y esto no es una fábula ni una exageración, es más real que la vida. El Señor mira sobre la tierra y espera a ver quién irá, quién estará dispuesto. ¿A qué? ¿Quién estará dispuesto a qué? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Cómo me vas a demostrar que me amas? Ocúpate de mis asuntos, pastorea mis ovejas, sé luz, sé de bendición. Ah, no, pero eso lo tiene que hacer el Seba, lo tiene que hacer Lautaro en Japón, lo tiene que hacer el Pachi. ¿Dice eso en la Escritura? ¿Solo el responsable o el pastor hará el bien y será luz? No, no lo dice, es responsabilidad de todo. Una vez decía Miguel Díez en una prédica que había una familia que vivía en la plaza, estaban en situación de calle. Y había una iglesia también. Y cuando salían de la iglesia pasaban por donde estaba la familia y seguían, ¿no? Bueno, le daban algún alimento, algo. Y se sentían mal, obviamente. Salía de la iglesia, Señor, Señor, y después ves una necesidad. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a hablar con Miguel Díaz y le dijeron, mirá Miguel, hay una familia que tiene hambre, que está en la calle, que tiene criaturas. Ustedes que tienen el ministerio de ayudar a los demás, ¿podrían recibirlo? Y Miguel Díaz le dijo, sí, por supuesto, pero ayudar a los demás no es un ministerio. Lo que nosotros hacemos no es un ministerio, es una responsabilidad como hijo de Dios, es una obligación. ¿Sabían que es una obligación amar y hacer el bien? Es una obligación perdonar. No es una decisión. Por eso te digo, uno puede tener una fe que no es correcta, puede tener un amor que no es correcto, puede estar desenfocado del propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más alto. Así dice la Escritura, dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Dios está muy por encima de los conceptos humanos que nosotros podamos llegar a tener. Por eso necesitamos luz y verdad, por eso necesitamos revelación y por eso necesitamos entender que hay cosas que tenemos que resolver dentro de nuestro corazón. Y digo tenemos porque toda persona y todo mortal que tiene esta carne, tiene ese desafío diario, y es un desafío diario, No es un desafío para cuando te agarra COVID o tenés una gripe fuerte y estás preocupado o está enfermo uno de tus hijos. No es un desafío temporal a causa de los problemas, es un desafío diario a causa de la vida. Hay gente que se acuerda de luchar cuando resta, pero en realidad uno tiene que estar en guardia y preparado en todo momento, porque uno no sabe cuándo viene la prueba de nuestra fe. Y si viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a salir de esa situación? ¿Cómo Jesús fue llevado al matadero, dice? Como un cordero. ¿Saben lo que hace un chancho cuando lo matan? Mucho ruido. Él dice que enmudeció, no abrió su boca, porque estaba preparado. Él estaba preparado. Romanos 1, capítulo 1, versículo 21. Vamos a compartir unos textos que tienen más o menos ese contexto. Si lo tenés, decime amén, así lo leemos. Buscalo tranquilo, hermano. Somos una generación audiovisual. Es importante que leas la Escritura, que la escuches y la leas. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego dice, ¿no? Estando atestados de todo esto. ¿De qué estamos atestados? ¿Sabes lo que es atestado, no? Un ejemplo, a ver, entendible. Hay un zapallo ahí en el patio, se está echando a perder y vienen todos los bichitos del campo, las moscas y todo eso. Está atestado eso, está cargado de cosas corruptas. Como está el corazón de uno, está atestado de qué, qué es lo que está anidando dentro nuestro. Acá dice, ¿no? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también las que se complacen en las que los practican. ¡Wow! No solo proceder de esta manera, sino estar de acuerdo. Tanto lo uno como lo otro está mal. Y es el fruto y es el resultado de no hacer lo correcto en lo espiritual. Se fue envaneciendo el razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabio, se hicieron necios, dice el versículo 22. Ahí está la nota, profesando ser sabios. Eso es lo que le pasó al ángel que servía en el reino de los cielos, que tenía características de privilegio. Se enalteció, se entenebreció, no dio gloria a Dios, ni le agradeció, y su corazón fue entenebrecido, y luego vino el resultado. Porque eso fue leudando. Nosotros por ahí vemos la historia del reino de Dios como un día se chifló Satanás y cayó. Dice como un rayo, ¿no? Jesús dijo, yo he visto caer como un rayo de los cielos a Satanás, o sea, con gran ira. Pero no fue repentino, o por lo menos yo lo veo de esa manera. Hubo algo que se fue gestando y desarrollando dentro de Satanás. No caemos de golpe, no nos convertimos en un desastre de golpe. Es conforme vamos dejando anidar y anidar y anidar los bichitos alrededor del zapallo, atestado. Y luego el resultado salta a la vista, está en evidencia. No se puede fingir ser o no ser espiritual. No se puede aparentar. ¿Y saben qué? Por experiencia personal, no sirve para nada. No sirve que la gente crea que sos lo que no sos.
No sirve cargar por dentro cosas que no son correctas y pretender tener una imagen positiva. Porque eso es autoengaño. Autoengaño es creerse uno mismo que está bien cuando realmente no lo está. Y eso es lo peor que hay. Porque no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Y lo peor que nos puede pasar es vivir la vida convencido de que pensamos correctamente cuando en realidad no lo somos. De que siempre vimos cuando en realidad siempre fuimos ciegos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Haber vivido y haber terminado nuestra vida sobre la tierra creyendo que todo lo que hicimos era lo correcto cuando en realidad nunca lo fue. Y luego a recibir una sorpresa. Fíjate lo que dice acá, no lo busques, te lo voy a leer solamente. Juan 16:2, si querés ponerlo en la pantalla. Dice, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. ¡Wow! Fíjate hasta qué punto uno puede estar entenebrecido y pensando que está haciendo lo correcto. De hecho, al apóstol Pablo le pasaba eso. Él perseguía a los cristianos y daba orden, firmaba sentencia, incluso a Esteban, que fue un discípulo de Jesús, recontra activo en las cosas de Dios, ungido por el Espíritu Santo, y él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. No sea cosa que, la palabra de Dios dice así, no sea cosa que la luz que hay en ti sea tinieblas. No sea cosa que lo que uno piensa que está haciendo de forma correcta no lo es. No sea cosa que nuestro proceder en la vida nos haga creer a nosotros que somos justos o correctos o santos y no lo sea. Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. Esto pasó en los tiempos antes del diluvio. Dios miró a la humanidad y dijo, wow, esto es un caos. El corazón del hombre solo piensa hacer el mal. Y luego dice en Génesis 8:21, y el Señor percibió el aroma agradable. Esto es luego que Noé presentó una ofrenda, luego del diluvio. Y el Señor dijo para sí mismo, viste que Dios también habla con él mismo. El Señor se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala ¿desde cuándo? ¿Quiénes son jóvenes como yo? Qué mentira es. Desde joven. La intención del corazón desde joven es mala. No lo estoy diciendo yo, el predicador furioso. Usted lo dice la Escritura. Amén. Señor, mi corazón es así. Yo me acuerdo un día que estábamos en una vigilia. Siempre lo pongo a José de ejemplo, ¿no? Aprendo muchísimo de él por eso. Y estábamos, sí, Señor, bien a los Fantini, ¿no? Super fuego ahí, orando. Y José estaba con nosotros en la vigilia. Y cuando José oró dijo, qué torpes que somos, Señor, qué miserables que somos. Cuánto te necesitamos, qué mal que pensamos, qué débiles, qué torpes. Y claro, nosotros todo el fuegazo que teníamos se convirtió en arrepentimiento, ¿no? Porque es verdad, el falso evangelio te quiere inflar de cualidades y características, pero el evangelio real te hace arrodillarte, reconocer tu condición y amar con más claridad a los demás. Porque cuando sabes con claridad lo torpe que sos vos mismo, aprendés a sobrellevar las debilidades de los demás con más sabiduría. Por eso la palabra de Dios dice, el que es fuerte, séale de apoyo al débil. ¿No? El más fuerte no está para pisotear al más débil. El más fuerte está para hacerle un tutor. ¿Saben lo que es un tutor? Cuando una plantita está creciendo,
Se le pone yo pongo el ejemplo del palo escoba, ¿no? Porque es lo que siempre hay a mano para ponerle una plantita para que no crezca. Eso es un tutor, es una persona que ayuda y sostiene a otro que está creciendo. Pero si el tutor no es palo escoba y es un escarbadiente, ¿cómo va a crecer la plantita? ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predica? ¿Cómo invocarán a aquel en quien han creído si nadie les predica? ¿Cómo seremos luz si no lo somos con el ejemplo? ¿No? Y eso cuesta. Ahí es donde se ve de qué materia estamos formados. Si es materia natural o materia espiritual. Así que tengamos bien en claro cuál es nuestra condición y cuál debe ser nuestra función y actuemos en base a nuestra fe, pero que nuestra fe sea la correcta y que nuestro amor sea el correcto. Porque hay amores que no sirven. Hay pasiones que no sirven. Hay fe que no sirve. ¿Seguimos leyendo? ¿Amén? ¿Estamos? Un poquito más, ¿no? Romanos 8:6. Tengo muchos textos, pero voy a leer este solamente y después te quiero compartir la parte buena, hermano. La ventaja de ser espiritual. Y si no lo somos, intentar serlo. Porque yo escuché muchas veces, a mí me cuesta, a mí no me sale buscar a Dios. Bueno, bienvenido. Yo quiero, pero pasa una mosca y me distraigo y ya no oro más. Estoy en el culto y presto atención, pero a los 5 minutos agarro el celular o me pongo a ver Toda naturaleza está inclinada, por eso uno tiene que sujetarla, tiene que exigirse y tiene que valorar, porque si no valoramos, no vamos a comer. La palabra de Dios es un alimento que se te sirve a la mesa. Y si vos decís, bueno, no sé, qué sé yo, me gusta la carne, pero la verdurita la pongo para el costado. Y si necesitaba la verdura y no la carne, como los niños, ¿no? No, esto no quiero, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta. Pero vos le decís, pero cómete la espinaca, que necesitas la espinaca. Cómete la fruta. No, yo quiero un patty, yo quiero un pancho. Pero necesitas verdura, hijo. Dios te dice lo mismo, dejá de andar buscando patty. Ya me parezco a la prega de la hamburguesa, del McDonald's. Hay que comer lo que no nos gusta. Dice que en la época de Pascuas se comía todo el cordero, aún las viseras, lo amargo. ¿Nunca te comiste un hígado de pollo? El pulmón, viste que es más. Proverbios, ¿a qué había dicho, perdón? Romanos 8:6. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden. No le da la nafta a la carne. No le da. No se puede. No se puede. Yo siempre digo a los chicos, no podés echar a Satanás con una faca. Pero yo me la aguanto. Que venga el diablo. ¿No? Te va a dar. No se puede pelear una batalla espiritual con recursos naturales. Porque son dos naturalezas diferentes. ¿Cuál es tu motor, hermano? ¿Viniste a cambiar por amor a tu hija, a tus padres? Son buenos motivos, pero no alcanza. ¡Qué mala onda! El Adrián es mala onda.
Si no te digo lo que necesitas, ¿para qué estoy? Siempre lo digo, ¿no? Es mala praxis, es una mala práctica del ejercicio espiritual. Decirle a una persona, con esto te va a alcanzar, y vos sabés que no le va a alcanzar. ¿Sirve que yo te diga? Ese motivo te alcanza y te sobra para ser recuperado. Si yo por dentro sé que no. Pero por ahí uno dice, pero se va a sentir mal el chico si le digo que tiene que buscar a Dios. O por ahí se va a enojar conmigo y me va a tratar de fanático. Pero bueno, si te amo y deseo que vos obtengas el bien que uno obtuvo por experiencia personal, porque lo sabe con claridad, ¿qué es lo que uno debe hacer? Dar luz y verdad. Y a veces decir la verdad es decirle al otro lo que está mal. ¿Sabían eso? No solo decirle lo que está bien y lo que le puede generar un bien, sino también decirle lo que está mal. Eso es lo que hizo Jesús con el joven rico. ¿Por qué le dijo lo que estaba mal? Porque lo amaba. Pero no se dejó amar, no se dejó elegir. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque los escogidos por Dios son aquellos que se dejan apartar. Los que reciben la instrucción y pagan el precio de morir a sí mismo, de renunciar, de despojarse, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí está, hermano. ¿Querés vida y paz? ¿Qué dice? Hay que ocuparse de qué. Y ahora me preguntás, ¿y qué es ocuparse del espíritu? Bueno, tener un ejercicio espiritual. No solo a la mañana en el devocional. Lo de la mañana en el devocional es una instrucción. Luego uno en base a la instrucción debe proceder, ¿o no? Porque si no nos quedamos en el camino, nos quedamos con la instrucción, con la revelación, pero pasa lo que pasó recién en el texto que compartía. Entendiendo y viendo, no, y su corazón fue entenebrecido. Porque por eso la palabra de Dios es un arma de doble filo, una espada de doble filo. El que se rebele contra esta roca lo quebrantará, dice la Biblia. Es mejor no conocerme que conocerme y darme la espalda. El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno. ¿Por qué la familia de Lot quedó como estatua de sal y no el vecino? Porque tenían una instrucción diferente. O sea que uno cuando empieza a obtener luz, a recibir luz, junto con eso viene el compromiso. Y es inevitable, y es infalible, y es como la mafia. Una vez que entraste no podés salir. Obtener sabiduría y revelación genera en sí una demanda. Y Dios te va a decir qué hiciste con los dones que te di, con el fruto que puso en tu corazón. ¿Lo pusiste a mi disposición y a mi servicio? Muy lindo el Evangelio, ¿no? Es el que vale, el que duele, es el que sirve. Pero ahora vamos con lo lindo, amén. Bueno, todo es lindo en realidad. O sea, tenía una charla con un hermano y le decía que a mí me gusta cuando me ponen ahí, viste, no sé cómo expresarlo, montado en la línea, ¿no? Por hablar bien. O sea, porque lo necesito y me hace bien. Es muy saludable el ejercicio espiritual de la obediencia y de la disciplina y que una vez dice, ay, a mí me encanta cuando me escuchan y me ministran, pero cuando me retan, no sé, qué sé yo. Pero si ahí está Proverbios 3, 5, 6, lo vamos a leer de corridito, así no me salgo del horario, hermano. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía en Dios de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos. No te apoyes en tu propia prudencia. Porque eso es un mal apoyo. Mi propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus sendas. Hermano, hay mucho por enderezar. ¿Vieron que está esa frase? Dios mío, quita las piedras delante de mi caminar. El Señor te va a decir, quítalas vos, o saltala, o esquivala. Formá tu carácter, desarrollá tu valía. Salmo 25, 4, 5. Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Acá está orando. Esto es una oración. Es una oración. Acá David está hablando con Dios. Le está diciendo, Señor, dame a conocer tus caminos. Enséñame a seguir tus sendas. Versículo 4 del capítulo 25. Y luego dice, todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Salmo 119. El que lea el Salmo 119, mañana, después me cuenta. No, te va a costar un poquito, tiene creo que 115 versículos. ¿115 o 105 tiene? Bueno, después lo vemos. Salmo del 119, el versículo 104. Tus mandamientos me han dado ¿qué? Tus mandamientos me pusieron pillo. Para que se entienda más claramente. Tus mandamientos me pusieron bobina, como se dice en Córdoba. Por eso odio toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que ilumina mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, dice, ¿no? Acá lo tengo en otra versión. Isaías 46:10. Yo anuncio desde el principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Conviene estar del lado de Dios, hermano, porque todo lo que Dios quiera, lo va a hacer. Amén. La palabra de Dios dice, yo tendré misericordia de quien quiera tenerla. Yo todavía no entiendo por qué Dios tiene misericordia de mí. No lo entiendo. Pero si Él lo quiere hacer, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no vivir en pos de su bondad? ¿Cómo creer uno que es merecedor de la misericordia de Dios? ¿En qué momento podemos llegar a ser merecedores de la misericordia de Dios? Él decide hacerlo. Tendré misericordia de quien quiera tenerla. De tal manera amó Dios al mundo que hizo lo que había que hacer para que ninguno se pierda. Nos dice de tal manera amó Dios al mundo que permitió que el hombre resuelva el problema. ¿No? Pero la neoespiritualidad moderna le enseña al creyente que sus cualidades, sus características, sus capacidades, sus logros, su meritocracia genera un bienestar espiritual, una situación de acomodo delante del reino de Dios. ¿Y no? Es su misericordia, es su gracia. De hecho, gracia significa algo que la otra persona no puede percibir, ni obtener, ni lograr. O sea, la gracia de Dios está sobre tu vida, hermano. Valorala. ¿Qué tengo que hacer que la gracia de Dios está sobre mí? Vivir para Él, por Él y para Él, y dar lo mejor y de la manera correcta. De la manera correcta, genuinamente, auténticamente, de buena gana, de buena voluntad, de buena fe. Pero yo soy moquero y a mí no me sale y me cuesta. Bueno, sí, claro que sí. Pero empezá a edificarte, a instruirte, a fortalecerte. Pero no te va a pasar, hermano, si estás viendo Netflix 17 horas al día. Lamentablemente, Netflix no edifica. Al contrario, no hay serie de Netflix que no te meta una perversidad. Ahora no se puede. Cada uno sabe el precio que Dios le pide que pague. ¿No? De la abundancia del TikTok habla la boca. ¿Así dice? ¿Y qué hay en TikTok? Estupideces.
solamente. Yo una vez lo instalé, 5 minutos me duró en el celular. 3 videos, 4 desnudos. Había más desnudos que videos. Y si yo me alimento de eso, hermano, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Mirá este video, hijo, acá la modelo esta que se agachó y... La gente... Este mundo está muy no sé cómo encontrar la palabra, estupedecido. Está muy atontado. Hoy escuchaba una prédica de el pastor de Miguel Díez, ¿cómo se llama? Nuestro pastor, ¿no? El que predica. Es un anciano en la iglesia. Daniel Del Vecchio. Daniel Del Vecchio decía que uno de los cuernos de la bestia es el entretenimiento. Impresionante. Él decía, la bestia tiene cuernos y son varios, son eficaces, pero uno es el entretenimiento. Es Hollywood, Disney. Son ídolos. Y la juventud está flipada con todo eso, hermano. Salmo 25:12. Mirá qué llave, ¿eh? Fíjate acá. Primero lo vamos a leer acá, porque yo lo tengo diferente acá, ¿no? ¿Lo tenés, Salmo? ¿Qué pasa con el proyectero? 25:12. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? A Jehová, él le enseñará el camino que ha de escoger. Seguí el otro, el 13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Fíjate cómo lo tengo acá. ¿Quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino. Te hará disfrutar de tu bienestar. Y tus descendientes heredarán la tierra. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. Amén. Hermosa promesa de Dios. ¿Quieres tú servir al Señor? Él te va a revelar y te va a mostrar el camino que debes andar. Te hará disfrutar el bienestar y heredarán la tierra a tus descendientes. Santiago 3:13. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. ¿Amén? ¿Quién es sabio y entendido? No, porque yo la tengo re clara. Amigo, el árbol se conoce por los frutos. Muéstrame tu fe por tu proceder, por el resultado. Porque para escuchar discurso está la Cristina en la cadena nacional. ¿O no? O el Fernández, o el Macri, o sea, discursos son discursos. Hechos son hechos. ¿Qué dice la palabra en la Biblia? ¿Chamullo de los apóstoles? No, hechos, demostraciones de fe. Proceder. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Terminamos con Juan 14. (26). Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo va a traer luz y verdad y revelación. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Era lo que hacíamos al principio de la predicación. Primero entender lo que somos y lo que necesitamos. Luego ver las promesas de Dios. Pero no vayamos a las promesas de Dios sin entender nuestra condición. ¿Saben por qué?
porque no se puede cumplir la promesa si uno no resuelve primero su condición. Heredarán el bien de Dios a aquellos que estén dispuestos. La palabra de Dios dice, Él dará su espíritu ¿a qué? A quienes le obedecen. Oh, no siento a Dios, no siento la presencia de Dios. ¿Estás buscando de forma correcta a Dios? ¿O todavía hay empatía con viejas ataduras? La vida espiritual es más real que la natural. ¿Sabían que un demonio puede anidar acá y estar sonando constantemente? Puede anidar en un órgano interno, en un hígado, en un riñón, en los genitales. Me pasa que se me enciende algo ahí en mi parte. Bueno, hermano, hay géneros que si no es con oración y ayuno no salen. Si no haces guerra espiritual y luchás contra los malos impulsos y contra los malos deseos, a la primera de cambio que agarres el celular vas a ir a las páginas que empiezan con una X. No sé por qué tropiezo. Bueno, sí, la Biblia te dice por qué. Claramente lo dice. La Biblia lo dice claramente, hermano. Es muy clara la Escritura. Hay que arremangarse y pelear la buena batalla. Hasta la sangre, hermano, hasta que duela. Porque Él lo merece. Y entablar un diálogo con Dios desde lo correcto, no desde el razonamiento o el parecer, sino desde la humildad, desde la humillación, someter la carne, despojarse. Te invito a orar, amén, oramos. ¿Querés, hermano, recibir la presencia de Dios en tu vida? Van a haber muchas cosas que van a querer desenfocar eso. Tengo sueño, tengo hambre, hace frío. El otro día estábamos haciendo un devocional con los abuelos, ¿no? Los invito un día a un devocional con los abuelos, es un show. Se ponen a pelear en el medio de la palabra. Y todos estaban enfocados en un abuelo que hablaba y distraía. Y le digo, no, aunque tengas 20 niños, nosotros hacíamos devocional en el hogar de niños en San Vicente. Tenías que encontrar un silencio para que la palabra te llegue. Aunque la mayor de las distracciones surja, enfócate siempre en Dios, porque hace mucho ruido el mundo. Y era lo que le pasó a Saúl. Saúl quería hablar, Samuel quería hablar con Saúl. Y Saúl le estaba queriendo explicar y le dice, Saúl, hay mucho ruido acá. Hay mucho balido y bramido de ovejas y vacas que está revelando que desobedeciste. Eso pasa con la oración, hermano. Hay una intermitencia porque hay pecado. Entonces nos rendimos y decimos, ya no voy a orar, hay mucho ruido. No. Ponete firme y atravesá el ruido. Resolvelo. Sé valiente. Los valientes heredarán el reino de los cielos. Amén. Ojalá que lo logremos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso de salvo siempre salvo, mirando a la cámara lo digo, no dice la Biblia eso. No lo dice. El apóstol Pablo dice, habiendo sido heraldo, no sea cosa que me pierda. ¿A dónde se iba a perder? Cuando la Biblia dice perderse, ¿qué está diciendo? Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo para que nadie se pierda, dio a su Hijo unigénito. ¿Se pierde en dónde? Que tu oración sea, Dios mío, mi voluntad tiene que estar sujeta a la tuya. Necesito tu Espíritu Santo. Deja de lado, soy un desastre, no puedo, soy un cachivache, nunca lo lograré. Señor, necesito que se cumpla tu promesa conforme a tu misericordia, conforme a tu benevolencia.
Amén. Conforme a tus méritos. Esa es una oración linda. Dios mío, haz misericordia conmigo conforme a tus méritos. A los méritos de Jesucristo. No conforme a mi parecer. Me rindo a tu voluntad. Que venga tu reino a mi vida. Que se haga tu voluntad. Te necesito, Dios. Soy débil. Tengo problemas de adicciones. Me quiebro fácilmente. Me deprimo. Pero tú eres fuerte. Amén. Oramos.